Buenos días. La palabra de hoy se llama corriendo y huyendo. Los cristianos estamos llamados a servir a Dios y cumplir una misión, pero con frecuencia hacemos todo lo posible para evadir nuestro llamado. Siempre estamos dando excusas, permitimos que nuestras opiniones nos detengan de cumplir nuestro compromiso con Dios. La mayoría de nosotros en un momento de nuestra vida dudamos o nos descorazonamos de tal manera que huimos de la voluntad de Dios. Existen cristianos que no aceptan o dudan de algunos acontecimientos históricos y bíblicos grabados en la palabra de Dios porque han perdido o están a punto de perder su fe en Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Para Dios no existe la palabra difícil o imposible. Tenemos que aprender que no podemos ignorar la voluntad de Dios. Tenemos que buscar estar dentro de su voluntad. Tenemos que estar atentos al llamado a predicar el Evangelio. Y esto se hace a través de nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar y nuestro testimonio. Los cristianos somos llamados al servicio de Dios, pero no como esclavos, sino como sus hijos. Tenemos que dejar de huir. No existe lugar donde nos podamos esconder de Dios. Podemos correr, pero no nos podemos esconder. Con frecuencia desconocemos la razón por la que Dios nos ha llamado. Pero nunca olvidemos que la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios siempre producirá bendiciones en nuestra vida. Moisés fue llamado por Dios para servirle a él a la edad de 80 años, pero era útil para Dios. Moisés había cometido un gran error que marcó su vida. Mató a un egipcio, había cometido un asesinato. A pesar de los errores que cometió en su vida, Dios llamó a Moisés para hacer algo grande y poderoso, grande para su reino. Nosotros no hemos matado a nadie, pero hemos cometido grandes errores, hemos hecho cosas de las cuales nos avergonzamos, pero a pesar de todo esto, Dios te llama en este momento, porque Dios no busca personas perfectas, sino con corazones dispuestos. Para él, Moisés era catalogado como un hombre fracasado. Tenía una esposa, tenía hijos, pero a pesar de sus fracasos, Dios aún creía en él. Nosotros hemos fracasado en muchas cosas, pero Dios aún sigue creyendo en nosotros. Él aún tiene fe en que podemos ser útiles para su gloria. Tenemos el deseo de servir al Señor, pero ha venido la pregunta a nuestra mente: ¿quién soy yo para que vaya y hable al faraón? Dios le está llamando. En realidad a todos nos llama Dios. El problema es que a todo lo que Él nos muestra le estamos colocando obstáculos, como a veces creemos que sabemos más de Dios que cualquier otro. Por eso muchos se burlan de las cosas de Dios. El temor es otro obstáculo. Muchos se paralizan por temor, incluso los hijos que por miedo de preguntarle algo a sus padres mejor callan y se quedan con incógnitas en su mente. Los temores hacen que huyamos. Cuando Dios nos llama, el temor al que dirán o qué pensarán los demás, el temor es sinónimo de orgullo. No nos dejemos paralizar por el miedo, porque Dios confía en nosotros, no importa nuestro pasado, porque a Dios no le importa nuestro pasado, porque en Él siempre habrá oportunidades.
no huyas. Esto hace que te metas en problemas. La única forma de huir de Dios es retrocediendo. Cuando una persona acostumbra a huir de todo, está dando paso a la indiferencia. Podemos insistir en huir de Dios. Dios nos dejará hasta que haya hecho en nosotros lo que Él ha dicho. Dios te dio vida con un propósito y no te dejará en paz hasta que no hayas hecho en nosotros lo que Él ha dicho. A Dios no se le escapa a nadie, por eso cada uno de nosotros, como hijos de Dios, decidimos cómo queremos ser tratados. No obstante, no podemos culpar a Dios de cuanta circunstancia adversa estemos viviendo, porque cuando decidimos oír de Dios tenemos grandes pérdidas en todos los aspectos. Dios siempre nos saca fortalecidos de cada circunstancia. En Éxodo 3:10 dice: ven por tanto ahora y le enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Esto será por señal de que yo te he enviado. Moisés estaba haciendo la tarea de todos los días sin esperar nada en especial, pero algo sucedió. Esto fue que el día en que Dios lo escogió para hablarle, lo que sucedió a Moisés nos está sucediendo a nosotros hoy mismo cuando estamos en tiempo de confinamiento en casa. Estamos en nuestras tareas diarias, quizá trabajando y divirtiéndonos, pero algo sucedió. Alguien nos habló del reino de Dios, que igual que en Éxodo 3:2 dice: Dios escogió ese día para que escucháramos su palabra y penetrara en nuestro corazón. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros individualmente y de forma única. Todo lo que tenemos que hacer es recordar el pasado para darnos cuenta que hemos llegado hasta Él. No existe lugar donde Él no nos pueda llegar o que Él no pueda ver. En Jeremías 23:24 dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, de escondites que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Moisés no quería ser escogido por Dios, puesto que esto fue una responsabilidad grande. Moisés estaba muy cómodo donde él estaba. Moisés empezó dándole excusas a Dios. Pero Dios tenía otros planes para él, al igual que hoy en medio del confinamiento tiene otros planes para con nosotros, en medio de la guerra, en medio del terremoto, en medio de toda circunstancia. Él tiene otros planes. La primera palabra de Moisés fueron: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esto es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Pensamos que no tenemos un importante valor para Dios. Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Dios conoce nuestra fortaleza y debilidad y conoce nuestras capacidades. Dios guió a Moisés desde mucho antes de lo que Moisés imaginó, porque Dios tenía un propósito con su vida. Dios quiere usarnos para que libremos su pueblo de esclavitud. El mundo está lleno de personas que no sirven a Dios, personas que están atadas a viejos y a corrupción y que están sirviendo al diablo. Jonás también intentó escapar de Dios. Jonás 1
del 1 al 2 dice, vino palabra de Dios a Jehová, hijo de Amitán, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ve a Nínive, la ciudad, y entra a la capital del imperio asirio, y fue una gran prominente ciudad en sus días. Dios llamó a Jonás que fuera a una ciudad pagana, gentil, y que les llamara hacia el arrepentimiento, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios quería que fuera porque vio su iniquidad. Ninguna iniquidad del hombre está escondida delante de Dios. En Jonás 1:3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando el pasaje, entró en ella para irse, pero ellos en Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás escogió a Tarsis como su destino porque pensaba que dicha ciudad llevaba hacia los confines de la tierra. Jonás quería ir tan lejos como pudiera para escapar de la presencia de Dios, pero fue un intento inútil. Muchas personas toman sus impulsos internos y dicen, el Señor me dio esto o aquello, esto es peligroso, aun cuando no se vea inmediatamente. Providencia o no, la palabra de Dios debe ser nuestra guía y no debemos de apartarnos de ella con el pretexto de necesidad, de circunstancias. Cuando huyes delante del Señor, nunca llegará a donde debes ir y siempre terminarás pagando su propio peaje. Cuando vemos en los caminos del Señor, no solamente llegamos a donde debemos ir para Él, porque Él paga el peaje. En el Salmo 139, del 7 al 10 dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si el Seol hiciere mi estrado, he aquí que allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En Jonás 1, del 5 al 6 dice, y los marineros de la nave buscan a sus dioses de supersticiones, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acerca y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Vemos una escena curiosa y trágica. Todos los marineros eran hombres religiosos, pero sus dioses en realidad no eran nada. Había un hombre a bordo quien tenía una relación con el Dios verdadero, conocía su palabra y le adoraba, y aún así permanecía dormido. El diablo solo está haciendo el ruido suficiente para despertar a todos los Jonás, si es que solamente estos se quieren despertar. A nuestro alrededor hay muchas tormentas, pero aún así no quieren despertar a las necesidades actuales del cristianismo. Jonás durmió cuando había una reunión de oración en la cubierta. Jonás durmió cuando él estaba en gran peligro. Jonás durmió mientras los paganos lo necesitaban. Muchos cristianos duermen y roncan mientras que el mundo necesita del mensaje y del testimonio. Jonás le dice, ¿quién es
él y yo, ¿y qué ha hecho? Y le respondió, soy hebreo y tengo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había aclarado. Aún un creyente que está en un estado de rebelión le puede dar la gloria a Dios si él únicamente dice la verdad acerca de Dios. Sin embargo, en el momento que Jonás dijo, temo a Jehová, él ya se había arrepentido por haber oído. Dios les bendiga.